¿Por qué es importante que, en este caso, los adultos les digan a los hijos bien las cosas? El cuestionamiento es necesario. La importancia de pensar en positivo no es pensar en unicornios que vomitan arcoíris. Si estás dentro de la situación, ¿no? Dentro de un hogar muy hostil, es pedir ayuda y poder salir. Es exagerado la cantidad de personas cada vez más jóvenes que necesitan pastillas para dormir. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento, decía Wittgenstein. Y es que él argumentaba que el lenguaje no solo sirve para comunicar, sino que también es la herramienta principal con la que construimos y entendemos el mundo. Y en base a eso, hay patrones de comportamiento aprendidos a través de nuestras experiencias que nos limitan. La programación neurolingüística argumenta que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamientos aprendidos. Y aunque es una herramienta que no tiene evidencia científica, esta técnica nos recuerda que nuestro cerebro y nuestro lenguaje están en un diálogo constante, se influyen mutuamente. Y no solo hablamos con los demás, también nos hablamos a nosotros mismos. Y ese discurso interno puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor saboteador. La PNL es una invitación a ser diseñadores de nuestro propio pensamiento y a construir puentes de comunicación más humanos. Así que la próxima vez que te hables a ti mismo, a ti misma, pregúntate, ¿estoy usando mi lenguaje para limitarme o para desarrollar mi potencial? Porque cómo nos comunicamos determina la calidad de nuestra supervivencia. Hoy viene a El Poder del Discurso Cindy Peñalver. Un episodio más del Poder del Discurso y hoy hablamos de un tema como es la neurolingüística, hablaremos de la PNL. La lingüística nos da estructura en el cerebro, nos construye o nos construimos en base a un conjunto de creencias y eso pues tiene unas consecuencias en nuestro día a día, en lo personal, en lo profesional, y la programación neurolingüística profundiza en todas estas estructuras e incluso nos da herramientas para mejorar ligeramente nuestra calidad de vida y nuestra manera de comunicarnos con el resto. Hoy hablamos con una pedagoga, con una especialista en programación neurolingüística. Ella es Cindy Peñalver. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues bastante bien, Qué bien. y confiado porque es un tema que me resulta muy interesante. Creo que el enfoque que le das a esta PNL, programación neurolingüística, es muy sana, desde un enfoque muy pedagógico, también porque vienes de ese mundo a nivel académico. Y me da la impresión que profesionales como tú hacéis un muy buen trabajo de acompañamiento a personas de todas las edades y, por lo que sé, también un público bastante pequeñajo, los peques de la casa, como digo muchas veces. Y además con una visión de ese lenguaje positivo, al menos no sé si viene de la psicología positiva o ese campo tan interesante que también ha sido criticado. Vamos a ver también de esas partes, ¿no? De no todo hace falta que sea positivo, no hace falta. Pero te quería preguntar, ¿en qué momento llegas tú a decir, ay, pues me interesa la PNL? Pues mira, yo llego un poco de casualidad. Realmente no la voy buscando, sino es la programación neurolingüística la que me encuentra a mí. Y esto pasa más o menos en el 2020, cuando yo estudio pedagogía. En el último año de pedagogía, más o menos, entro a trabajar en una escuela infantil y, bueno, por circunstancias, acabo cogiendo el traspaso de esta escuela infantil. Estoy 12 años cambiando pues, todo lo que es la metodología junto a mis compañeras, convirtiéndolo en una escuela viva, bueno, un proyecto muy bonito. Pero llega un momento en el que me doy cuenta de que ya está hecho. No puedo ofrecer más y la escuela tampoco pues, me ofrece más, ¿no? Y entro en un momento como convulso de esta pregunta de, bueno, ¿y ahora hacia dónde? Porque sentía que el camino allí ya había pasado. Es una etapa complicada porque, bueno, entro, no sé si decirte, en una depresión, en un momento, pues esto vital, un poco oscuro, y ahí, con ayuda de mi psicóloga, me planteo a ver qué puedo hacer. Y a partir de ahí, pues entro en el mundo del coaching. Me recomiendan un instituto de coaching y empiezo a estudiar coaching con Ana Flores, que ha sido mi maestra, y ella habla mucho de programación neurolingüística, cuando yo no tenía ni idea de lo que era. Y a partir de aquí ella hace una fusión de coaching con programación neurolingüística, NLP coaching le llama,
Y al escuchar hablar, digo, bueno, yo esto también lo quiero estudiar, me parece interesantísimo. Y a partir de aquí entro en la formación de programación neurolingüística. Sí, me formo y bueno, un mundo apasionante, que hace mucho bien, como decías. Qué bien que en momentos de crisis aparezca esa crisálida, ¿no? Que de ahí vienen las palabras, cómo podemos reconvertir y en ocasiones transformar pues, ciertas emociones. O sea, ¿qué siento? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que puedo darle al otro? Para alguien que, no sé, un extraterrestre, por poner un ejemplo súper random, que hay que explicarle qué es la programación neurolingüística. Sí. ¿Cómo se le explica? Para mí la PNL tiene como dos grandes ramas. Por un lado le explicaría que es un modelo de comunicación eficaz, saber cómo las personas reciben la información, cómo puedo comunicarme usando los sistemas representacionales. Visual, habla mucho del visual, del auditivo, del kinestésico, y luego habla de la reprogramación mental, que esto es igual la parte más desconocida de la PNL. La gente piensa mucho en comunicación, ¿no? En lo verbal, pero la PNL tiene unas técnicas maravillosas que se utilizan sobre todo para trabajar con traumas, con fobias, con todo aquello que nos pasa dentro con cosas que han pasado fuera, ¿no? Cambio cómo me siento yo a partir de lo que pasa fuera. Hablas de estos traumas, de estas fobias, algo, como digo yo en ocasiones, muy invisible, muy intangible, muy relacionado con lo emocional, y que por lo tanto la PNL también ha tenido críticas por parte de la ciencia. No sé cómo lo has gestionado tú o cuando recibes formaciones, que incluso tú te has ido ¿dónde has ido? Estados Unidos a formarte, Orlando, el lugar como donde nace la PNL. Con Richard Bandler, sí, con uno de los co-creadores. ¿Cómo se gestionan estas críticas? Porque yo entiendo que tú habrás encontrado muchos beneficios o que resultados positivos sí que los has tenido con personas y con equipos. Bueno, la primera que soy crítica soy yo, ¿eh? O sea que Vale. a mí no me gusta ser muy categórica en nada, porque creo que realmente todo hay que mirarlo pues, de diferentes perspectivas. Te tengo que decir que afortunadamente no me he encontrado con mucho detractor personalmente. Sé que hay gente pues, que piensa que la programación neurolingüística igual puede ser otra pseudociencia o no, no lo sé. Yo personalmente no me lo he encontrado y lo gestiono pues... ahora que me lo planteas, ¿no? Y lo pienso... Como algo más del día a día, tal vez, como un reto Sí, pero como algo que también es positivo, es que el cuestionamiento es necesario. ¿No? Yo creo que es necesario. Yo he estudiado neurociencia también, por otro lado, estoy estudiando psicología ahora mismo en la universidad, ¿no? Y yo le veo muchas cosas en común. Es decir, cuando yo estudio el cerebro límbico, por ejemplo, ¿no? Y veo el impacto que tienen las cosas en nuestras emociones y veo cómo un volver a revivir emociones positivas hacen cambios estructurales, pienso, si esto es la programación neurolingüística, o sea que sí que a lo mejor en el mundo científico aún no ha estado reconocido, pero por ejemplo profesionales como Marian Rojas Estapé, cuando hablan o explican métodos o técnicas para crear un bienestar o crear momentos de calma o de paz, habla de programación neurolingüística, o sea que yo creo que poco a poco y cada vez se está integrando más. Yo estoy haciendo formaciones en centros, en instituciones de programación neurolingüística donde cada vez es mejor acogida. Hola, interrumpo unos segundos esta conversación, primero de todo para darte las gracias de que estés viendo este episodio y en segundo lugar para recordarte que tu discurso lo puedes mejorar. Si te interesa adquirir habilidades de comunicación y recibir formación o acompañamiento, puedes entrar en nachoencinas.com y ver todos los servicios que ofrezco. Hasta pronto. El habla y, en consecuencia, el lenguaje es la gran diferencia del ser humano con el resto de animales. Totalmente. Nos ayuda y nos beneficia una supervivencia, el poder hablar, poder comunicarnos. Y me viene a la mente esa frase de Wittgenstein, esa maravillosa frase de los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento. Y yo creo que ahí interviene, ya no hablamos como de la ignorancia del mundo, que en realidad todos somos muy ignorantes para muchas cosas, pero cómo la lingüística crea esas estructuras y cómo en ocasiones, por el contexto, por posibilidades económicas en ocasiones, por posibilidades culturales o por cómo ha sido mi herencia,
yo creo que también epigenética también debe intervenir aquí mucho, como el entorno y como de dónde vengo, pues me acaba limitando a nivel estructural. Creo que al menos lo que intentáis y lo que conseguís en muchísimas ocasiones es profundizar, ¿no? Como decías, cuestionarse está bien, es necesario, y ver de dónde vienen ciertos límites. Claro. Hay mucha gente, y esto a mí me gusta explicarlo cuando hay alguien que necesita un entrenamiento, por ejemplo, para ser orador, para ser una persona oradora, ponerte encima de un escenario delante de, no sé, 50, 100 personas, a nivel cognitivo te da miedo porque te sientes observado por muchas personas que generalmente no conoces. Entonces ahí, literalmente, a nivel supervivencia, si nos vamos al origen, ¿no? A la sabana, con el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? El león que te va a atacar, ¿qué has de hacer? Pues gracias a supervivencia porque puedo correr, ¿no? Y muchas veces lo que sucede es eso. Yo veo que mucha gente me mira y no sé gestionarlo. Supongo que aquí con esta PNL dais herramientas mucho más allá de supervivencia, sino de ¿por qué te pasa esto? ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo buscamos? Claro, no a todo el mundo le pasa. Yo, por ejemplo, a mí me encanta ponerme delante de un escenario y es el disfrute más grande que tengo, y conozco a muchos compañeros que les pasa. ¡Qué suerte! Sí. Bueno, sí, supongo que es una suerte. Hay otras cosas que me dan miedo, ¿eh? Igual. Claro. Pero esto es algo que, como bien decías tú, tiene que ver con este cerebro límbico, que es el de supervivencia, ¿no? Que activa unos mecanismos para salir huyendo. Tiene un origen, sí, tiene un origen el que yo me bloqueo. Mira, me venía a la cabeza ahora mientras hablabas una persona que vino a sesión, ¿no? Una mujer, bueno, espectacular por dentro y por fuera, con un conocimiento, y que me venía a la sesión y me decía: Cindy, es que me acaban de ofrecer un trabajo, ¿no? A nivel europeo, llevando un equipo muy grande, y estoy dudando en cogerlo porque esto supone hablar mucho en público, ¿no? Y decía: necesito que me ayudes. Entonces, ¿qué hace la programación neurolingüística aquí? Lo que hace es, con una técnica en concreto, detecta el momento previo en el que el cerebro activa este automatismo. Es decir, yo antes de ir al teatro a hablar, ¿no? A una conferencia a hablar, pues a lo mejor me estoy tomando un café y ya no estoy tan nerviosa porque aún no he visto, mi cerebro no ha detectado que eso es un posible peligro. Que para una persona puede ser el peligro de quedarme en blanco, para otra persona puede ser el sentirse juzgada, para otra persona puede ser a nivel de conocimientos, para otra persona puede ser sentirse juzgada a nivel físico. O sea, el miedo para cada persona es diferente. Esa persona me decía, es que yo hasta los 9 años no tenía ningún problema en hablar en público, pero un día en clase un compañero me dijo: te estás poniendo roja, y se empezaron a reír todos de ella. A partir de este momento, pues claro, al pensar, ¿no? Pensamos, por lo tanto tenemos unas sensaciones, ¿no? Incluso físicas, sentimos y después actuamos en consecuencia. Pues esta persona empezó a pensar: me pongo roja cuando hablo en público, empieza a sentir físicamente todo aquello que sucede y posteriormente, pues claro, actúo pues temblando, quedándome en blanco. Pues ¿cómo trabajamos con ella? Recuperando estados emocionales que necesitaba en ese momento para hablar en público. En este caso salió pues el sentirme segura, el sentirme tranquila, el sentirme confiada. Cuando nosotros con la programación neurolingüística se trabaja mucho con anclajes emocionales. Algo muy importante, Nacho, es que la programación neurolingüística no inventa nada. La programación neurolingüística observa comportamientos exitosos y los coge entendiendo como exitoso de una persona que ha tenido miedo a hablar en público, por ejemplo, ya no lo tiene. ¿Qué pasa en su mente para que esto suceda? Tiene mucho que ver con los anclajes. Anclajes emocionales son aquellos que se producen por los sentidos. Por ejemplo, mi abuela era gallega y hacía mucha empanada en casa y me encantaba. Pues yo ahora, cada vez que voy a algún restaurante o como empanada gallega, me transporto no con mi abuela, sino a lo que sentía cuando estaba con ella. Y esto pasa por el cuerpo también. Las sustancias empiezan a dispararse. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando hago con esta técnica específicamente ir a momentos reales en los que me he sentido
segura, tranquila, confiada y anclo en el momento previo de salir al escenario estas emociones, que la mente dice, ok, además de bloquearme, también puedo sentirme así. Le damos se crean nuevas conexiones neuronales. Y si es que al final tú decías, la ciencia es crítica, pero es que es ciencia. Yo sé que mucha gente va a decir, ¿pero qué dices? Pues lo digo. Es que realmente lo que pasa, y esto está ya demostrado, que cuando nosotros recordamos o revivimos momentos de tranquilidad, de paz, de calma, se crean conexiones y se segregan todos estos químicos que nos devuelven la paz. Y tiene mucho que ver con el lenguaje. Porque fíjate, tú me interrumpes cuando quieras, que ya ves que yo... Estoy súper atento, no tomo nota, pero me falta solamente... Porque a mí No, dale. Fíjate que cuando nosotros pensamos, lo que hace el cerebro es crear imágenes, ¿no? Y luego entraremos en lo de positivo, porque es importante, ¿no? Cuando yo pienso, el típico, no pienses en un elefante rosa. No puedes no pensar en un elefante rosa porque visualizas el elefante rosa y después dices, ¡ay, no!, y lo intentas quitar. La importancia de pensar en positivo no es pensar en unicornios que vomitan arcoíris. Pensar en positivo quiere decir en lo que sí quiero. Es decir, si yo voy a enfrentarme a un público, lo que me ayudará más es pensar, voy a estar tranquila. Y aún más, recurrir, en PNL se llama estado cima, a un momento en mi vida en el que me he sentido en absoluta paz. Ahí conecto y ya puedo salir. En cambio, si yo empiezo a pensar, va Cindy, no te pongas nerviosa, va Cindy, que no vas a tartamudear, va Cindy, que no se te... Claro, mi mente primero visualiza, ya el cuerpo segrega, ¿no?, todo este cortisol de nervio, de tal, y será mucho más difícil revertirlo. Entonces, un poco la PNL lo que hace es esto, es recupera estados emocionales y los coloca en el momento de la mente para que cuando te enfrentes a aquello que te bloquea, que te hace atacar o huir, lo que hace el límbico, ¿no?, o ataco o huyo y en última instancia, si no puedo hacer ni una cosa ni la otra, me bloqueo, pues me da ese salvavidas, que es el estado emocional positivo. Todo lo que comentas, que como digo, no he tomado nota, pero casi, bien atentos todos escuchando lo que dices. Primero, afirmo una vez más que el inconsciente no detecta entre realidad e imaginación. Claro. ¿No? Y luego, por otro lado, también decías, buscamos con este método ir a ese momento de paz, a ese momento de tranquilidad. Hay mucha gente que no tiene muchos momentos de paz, porque el entorno no se lo favorece o porque su propio sistema nervioso no sabe regularlo. Claro. Supongo que también debe ser complejo, depende de qué caso, sí, ir a un momento de paz. Claro, pero ahí en la dinámica o en el ejercicio, en la técnica, antes de buscar los momentos, yo le pregunto a la persona, y para que esto no te pase, ¿qué estados internos emocionales necesitarías tener? Entonces, si la gente no ha tenido nunca, que no me lo creo, yo creo que todo el mundo en algún momento ha tenido un momento de paz, pero si la gente dice, pues mira, yo necesitaría en este momento sentirme, y a lo mejor te dicen una palabra que tú no has oído en tu vida, no lo sé. Es igual, estoy pensando en mi hijo que tiene 14 años que me dice palabras que no entiendo, pero una palabra, ¿no? Chill. Vale. Yo necesitaría sentirme chill. A lo mejor yo en este momento, cuando tú me estás diciendo chill, no estoy entendiendo qué me quieres decir, pero la persona sí sabe lo que quiere decir, porque lo ha experimentado. Yo no puedo saber que necesito sentirme de una manera que no me he sentido. Ahí está la riqueza de preguntarle a la persona, ¿y cómo necesitarías sentirte? Entonces no te voy a decir, vale, pues para este momento necesitarías calma, porque a lo mejor la persona en su mente cree, nunca me he sentido en calma. Pues le das la palabra a la otra persona y le dices, ¿cómo deberías sentirte? Entonces va a decirte los estados, que sí que a veces, Nacho, pasa que te dicen, uff, qué difícil, ¿no? Si yo vengo buscando esta calma que tú me preguntas, cualquier momento en tu vida. Puede ser cuando mucha gente se recurre a la infancia, cuando jugaba con mis primos en la masía de mis abuelos, cuando me fui a la playa, cuando he estado tranquila en casa leyendo. Pues la gente puede recuperar porque no puedes decir que necesitas algo que no has tenido. Qué bonito, qué bueno. Estos talleres que comentabas, estás yendo a escuelas, a centros educativos, ¿trabajáis el discurso interior?
¿O desde un punto de vista de cómo nos limita la sociedad o cómo se nos impone entender eso para trabajarlo desde ahí? ¿Cuál es el enfoque que le das tú? El enfoque que doy sobre todo en las escuelas tiene que ver con la disciplina positiva. La disciplina positiva es una disciplina que tiene que ver con la coherencia, la dignidad y el respeto. Disciplina positiva no es no poder decir no, ni muchísimo menos. Trabaja muchísimo los límites puestos con firmeza y amabilidad. Entonces, evidentemente, el primer paso es conocernos a nosotros. No puedo gestionar si no estoy gestionada, no puedo acompañar, corregular si no estoy regulada. Entonces, lo que hacemos mucho en estos talleres son bastante removedores, nos miramos. Siempre hay un ejercicio en disciplina positiva que se llama el foco, que es ¿dónde estás poniendo tu atención? Y normalmente la ponemos en nuestro círculo de preocupación, no de influencia, ¿no? Estoy poniendo en lo que dicen los padres, lo que dice el departamento de enseñamiento, lo que hacen los niños, lo que dicen mis compañeros. El foco bien cerquita. ¿Qué depende de ti? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué está en tu parcela de poder? Entonces hay una revisión de qué pienso sobre mí, claro, qué pienso sobre el error, qué pienso sobre los límites. ¿Qué carta de presentación? ¿Tu carta de presentación quién te la ha escrito? ¿Lo que te han dicho que eres o quién realmente eres? Porque la autopercepción o el autoconcepto se crea desde bien pequeñitos, con lo que nos dicen que somos. O a veces no hace falta ni decirlo, sino con lo que hacen las personas, ¿no? Cuando hablábamos ahora de límites, por ejemplo, a un niño pequeñito, cuando yo no te dejo hacer, no, por mucho que mi intención sea protegerte, si yo no te permito hacer que tú puedes o tienes la capacidad de hacer, lo que recibe este niño es no puedes, no es te voy a cuidar o te voy a proteger. Entonces, ese niño, por mucho que su familia no le haya dicho nunca tú no puedes, sino ya lo hago yo por ti, nace pensando que no puede hacer algo. Entonces, las limitaciones las vamos construyendo a partir de nuestras vivencias y nuestras experiencias y nuestros vínculos. Esta parte de la autoestima que has mencionado, como es el autoconcepto, Sí. lo que yo pienso, lo que yo Sí. creo de mí, todo lo Sí. que yo me voy construyendo, también en base a los referentes que tengo o que no tengo de personas que pueden ser como yo. ¿Cómo podemos ganar seguridad? ¿Cómo podemos ganar confianza? Desde esta disciplina positiva o desde la PNL. Hablamos de afirmaciones positivas, hablamos de algún tipo de visualización de paz que decías o cómo lo recomiendas que se gestione. Claro. Hablar solo de afirmaciones positivas me parece muy superficial decir, ¿no? Pues mira, sí, te haces 3 mantras y ya eres súper seguro de ti mismo cuando has tenido una historia muy difícil. No, evidentemente primero se tiene que hacer un trabajo personal importante, reconocer la validación. Esto es muy importante. El hecho de poder verbalizar aquello que te ha pasado, poder mirarlo desde la validación emocional. Y no hablamos de juicio, a otras personas me han hecho, bueno, cada uno ha hecho hasta donde ha podido, como ha sabido. Eso no quita que tú has sentido de una determinada manera. Entonces, la mirada interna primero es poder mirar qué ha pasado, qué te han dicho y a partir de aquí, qué ha pasado con todo esto, ¿no? ¿Qué te has dicho tú a ti mismo? Y esto pasa en una etapa muy temprana. Es decir, que la gente que impacta en tu autoconcepto es muy limitada. Son tus referentes, pues si vives con mamá y papá, los profesores de infantil y los amigos de tus papás, si es que quedáis o lo que sea. Claro, aquí la importancia de tener al menos un referente que te dé una estabilidad, que sea casa, hogar, donde estés seguro, porque la mente necesita seguridad para poder operar de una manera saludable. Si no te sientes seguro, estarás en supervivencia, como decías, ¿no? O ataco, me repito, o huyo o me paralizo. Para poder empezar a entrenar mi sistema prefrontal, mi cerebro prefrontal, ¿no? Todo este córtex que me ayudará a reflexionar, a valorar,
desarrollar el lenguaje de una manera óptima necesita entrenamiento, y este entrenamiento me lo tiene que dar un referente. Si yo no tengo estos referentes, seré un adulto que, por mucho que podría tener maduro mi sistema prefrontal, no lo usaré porque estaré en supervivencia todo el rato. Nacho, no sé si tú conoces a alguien que, por ejemplo, va, no sé, de tu equipo, no, seguro que de tu equipo no, pero de otros equipos, ¿no? Que dices, oye, Javi, la impresora, y te dice, ¿qué pasa con la impresora? ¿No? Que siempre están en la defensa. Pues esto es un sistema, es un cerebro que no está entrenado a estar seguro, está siempre en ataque. No sé si me he ido de la pregunta. No, creo que se entiende bien porque, o sea, yo te preguntaba por seguridad, por confianza, sí. pero para llegar a la seguridad y la confianza hay que entender previamente Totalmente, hay un ataque, es. porque hay un concepto que no está encajando, porque no hay, si hablamos de equipos, porque no hay un liderazgo, porque no hay una comunicación asertiva, porque no hay una empatía. Claro. Entonces, supongo que va por ahí, hay muchos valores y muchas islas, ¿no? Si hablamos de, yo que soy muy visual, de Inside Out, todas la película Inside Out, quiero decir, todas las islas que hay, los amigos, la familia y todo lo que tengas tú como entorno emocional a nivel de referentes, cómo tú puedes acudir en un momento a unos, a otros, si no los tienes, cómo te puedes autogestionar o cómo puedes tú acabar encontrándolos. Pero te quería preguntar, en base a lo que dices, cómo integrar todo esto, es decir, lo que hablamos me parece muy interesante, me parece que puede ser incluso transformador, seguro que para la gente con la que trabajas, para alguien que nos está escuchando ahora, pero pues hogares hostiles o contextos complicados que lo que comentabas antes, tú no le puedes decir hazte un mantra y todo irá bien. ¿Cómo gestionar todo ese momento emocional? O en base a tus experiencias, que son el acompañamiento, no sé si has tenido que derivar a alguien a un psicólogo en vez de a un coach, porque eso puede suceder. Por supuesto, sí. La ética profesional ante todo. Sí, he tenido que hacerlo. Tengo la suerte de tener una red de profesionales cerquita, maravillosos, en que yo no tengo ningún problema. Al contrario, creo que es un bien tanto para la persona que acude a mí como para mí misma, ¿no? El poder decir, pues igual, este camino tienes que hacerlo acompañado de otro tipo de profesional que te va seguro que guiar mucho mejor. Lo primero es, si estás dentro de la situación, ¿no? Dentro de un hogar muy hostil, es pedir ayuda y poder salir de ahí, ¿no? Me vienen a la mente pues, personas maltratadas o situaciones que se están viviendo en el presente. Lo más importante es poder salir de la situación en sí. Cuando esto ya ha pasado, hacer un trabajo pues, con psicólogos, con psiquiatras si es necesario, para poder restablecer pues, todo el daño de la mejor manera. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo en este caso? Yo hago un trabajo muy importante que es el de los valores, de tomar conciencia de qué es adquirido y qué es mío. Este self, ¿no? Desde mí, esta pregunta que te hacía de ¿tu carta de presentación es la que te han dicho o es la tuya propia? Entonces, para poder llegar a la mayor confianza, a una mayor coherencia, es que al final yo me encuentro con muchísima gente que viene y me dice, mira Cindy, es que yo no sé lo que me pasa, pero sé que no estoy satisfecha con mi vida. Pero la mayoría, no sé qué me pasa, pero siento una insatisfacción vital. Y todo esto tiene que ver con la coherencia, con qué estás haciendo y qué quieres hacer. Pero es que el trabajo de valores no lo hacemos habitualmente. ¿Cuáles son tus valores? ¿No? Si no has hecho un trabajo profundo, no te paras, bueno, puedes tener una ligera idea. No, para mí el respeto, para mí la justicia. O sea, te iba a decir, pongámosle nombre a estos valores, pues alguien en casa que dice, pues esto me interesa, pero no sé por dónde empezar. Bueno, pues Google. ¿Cuáles son los...? Google, lista de valores. Vale. No hay valores buenos o malos. Vale. No hay valores buenos o malos, simplemente hay valores. Tú te vas a Google, te pones un listado de valores y te salen tropecientos mil. Incluso si los lees y te falta alguno, por ejemplo, imagínate que tú estás leyendo los valores y dices, es que para mí el valor del deporte, pues lo apuntas. Y ahí escoges 5 valores. Es difícil, porque es que hay muchos que conectan con nosotros, pero hay muchos que a lo mejor tú puedes darle la misma interpretación. Es muy importante que pienses en el significado que le das tú, ¿no? Éxito, ¿qué es el éxito?
Pues para mí es la coherencia. Para otra persona a lo mejor es estar subido en el dólar y está bien, es que ni una cosa está bien o la otra está mal, es qué conecta contigo. Entonces, cuando tú has encontrado estos 5 valores, es un primer ejercicio, ahí párate y piensa, ¿qué grado de satisfacción tengo yo actualmente en mi vida con este valor? Por ejemplo, el respeto, ¿no? El respeto es un valor muy importante para mí. Del 0 al 10, ¿cuán respetada me siento y cuánto creo que yo respeto? ¿Cómo está el respeto en mi vida? Pues a lo mejor le digo, pues mira, sí, me siento un 8, genial, fantástico. O a lo mejor me siento un 2, siento que en mi relación de pareja no se me está respetando, en el trabajo no siento respeto, tengo problemas con mi familia. Vale, pues ahí detectamos, ¿no? Y con cada uno de los valores. Y después ahí se hace un trabajo en sesión, ¿no? De buscar, smartear, que se dice en coaching, qué pasos podemos hacer poco a poco, pequeñas metas para subir este grado de satisfacción. Cuando yo digo, bueno, pues en el respeto a mí me gustaría poner límites a mi pareja para sentir que se me respeta más, pero aquí aparece otra vez la PNL, pero cada vez que voy a hacerlo me bloqueo, ¿no? Y de manera consciente lo tengo muy claro que lo tengo que hacer, pero cuando yo me voy a enfrentar a mi pareja para decirle, por aquí no, me bloqueo. Pues aquí entra la PNL. Se haría una técnica para trabajar el inconsciente, para reprogramar este estado de bloqueo, dar fuerza a la persona que pueda hacerlo, entonces seguir trabajando en esta puesta de límites. La PNL ayuda a avanzar con más rapidez los procesos de crecimiento, porque va directamente al inconsciente. Me ha parecido fantástico esto de los valores y sobre todo lo que decías del SMART, ¿no? Que sea medible, desde un punto de vista de coaching, que sea medible, yo creo que en plazo sobre todo. Claro. O sea, si alguien ahora va, como decías, a Google a buscar estos valores, que nadie diga, uy, yo suspendo en todo y me agobio. No, hay unos ritmos, Claro. puede haber un acompañamiento profesional, Claro. sea por alguien pues, de la programación neurolingüística o de otros sectores, y que todo tiene sus plazos y que probablemente mucha más gente de la que nos pensemos haya pasado por un proceso de revalorizar los propios valores y probablemente en la actualidad, pues porque tenemos redes sociales y otras plataformas, pues lo vemos con más facilidad, pero una insatisfacción vital yo creo que es uno de los mayores temazos de la filosofía humana y de cómo en los últimos, es que no sé si años o décadas o siglos incluso, necesitamos pararnos a preguntarnos qué sentimos. No lo hacemos en ocasiones porque no hay los recursos, no hay la información o no hay la paciencia suficiente para que esto suceda. Da mucho miedo. Da miedo, pero ese miedo, y en programación neurolingüística seguro que lo explicáis en todas las sesiones, el miedo es porque estás pasando por el lugar por el que tienes que pasar para superarlo y para gestionarlo. Entonces, qué bien sentir miedo cuando eso se va a ir, cuando sabes que después se va a ir porque hay una confianza. Claro, y bien, un buen acompañamiento, porque después de la zona de confort está la zona de pánico. Entonces, claro, ese miedo es normal. Importante transitar de la zona de confort allí donde quieras ir con un buen, me repito, smarteo, o sea, con un buen análisis de aquello que quieres lograr, porque hoy en día en las redes sociales, como decías, Nacho, hay mucha información, pero hay una infoxicación tremenda con mantras o con discursos muy peligrosos, incluso perversos, te diría. O sea, hace sentir incapacitación a la gente o culpable de la situación que están viviendo. Y esto no debería ser así. Una persona cuando está en una situación no quiere decir que no sepa manifestar bien, perdón, igual esto está siendo muy... hay gente que me dirá, pues no, pero es que creo que es muy invalidante y son mensajes muy vacíos para ganar likes que hacen mucho daño a las personas. Entonces, cuando... Y lo de tírate a la piscina, venga, yo me acuerdo hace unos años cuando yo me decidí a emprender, que todo el mundo decía, venga, sí, emprende, que es maravilloso. Joder. O sea, es chungo, que te da muchas satisfacciones, pero también es verdad que hay un proceso muy complicado y tienes que tener pues unas seguridades para poder hacerlo. No todo el mundo puede tirarse a la piscina porque a lo mejor no hay agua en este momento. Entonces, o no hay piscina o directamente. No hay piscina, o no sabes nadar, o te hundes. Entonces, ¿qué necesitas? Sí. Por eso el poder ver el objetivo que sea específico, que sea medible, pues lo que decías, medible tanto en el tiempo como saber cuándo tú vas a ver que ese objetivo está logrado, ¿no? Que sea razonable. No todo el mundo puede todo.
No todo el mundo puede todo. Yo no puedo ser modelo, no puedo ser bailarina profesional a mis 40 años actualmente, porque hay, bueno... En ese no caso, sé. o sea, te compro la afirmación de no todo el mundo puede Sí. todo, pero yo te veo haciendo casi todo lo que tú quieras. Porque cada vez vemos modelos de cualquier tipo de Sí, estilo vale. y ponte a bailar, que seguro Que seguro lo que se me da haces bien, pero me refiero, a ver, pues igual los ejemplos no Sí, son sí, válidos, ¿no? te Pero entiendo. ahora Que mismo no puedes podría irme ser a la luna. ni la reina de Inglaterra o de España. Te Exactamente, entiendo me encantaría tener una perfectamente. cita con Richard Gere. Pues esto de todo el mundo puede Sí. todo también es perverso, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues claro, ponte metas alcanzables y está perfecto. Porque la insatisfacción también viene mucho, Nacho, por ponernos metas. El otro día leía, ¿no?, que la felicidad es esa distancia entre lo que quiero y donde estoy. Entonces, si siempre estamos pensando en estas metas lejanas, nos sentiremos muy, muy insatisfechos. Pequeñas metas alcanzables y poco a poco vas haciendo el caminito. Me gustan mucho estas metáforas que utilizas y, de hecho, leí hace unos días y luego lo escuchaba en otro sitio, también gurús que hablan de todo, pero que afirmando que uno de los libros que más daño ha hecho en este siglo XXI es El Secreto y cómo hay mucho gurú y mucha espiritualidad tóxica que yo creo que por un marketing nos han intentado decir, ¿no? Pues manifiesta y podrás ser quien tú eres y visualiza un Ferrari rojo y podrás ir un Ferrari rojo. Bueno, pues a lo mejor te lo puedes permitir alquilar un día, ese Ferrari rojo, pero creo que hemos de recordar eso, que precisamente hay gente que no tiene zona de confort, que hay gente que no tiene piscina, que no se puede tirar y que por lo tanto también depende de todo el entorno de gestionar todas esas emociones y transitarlas para pues, poder construir, sí, esa felicidad, lo que queremos y lo que buscamos. O sea, sí que hay profesionales que nos acompañáis a hacer estos ejercicios de pararnos y de sentir, y lo relaciono esto con algo que también escuchaba el otro día, porque últimamente defiendo mucho de hay que ser auténtico, no sé qué, pero luego cuando hago una charla o una conferencia, luego en petit comité digo, oye, que lo que he dicho no os creáis nada, que yo no tengo ni idea de lo que es ser auténtico. O sea, ser auténtico cada uno sabe lo que es para él mismo, para ella misma. Pero sí que leí hace unos días y me gustó mucho que el ser auténtico es respetarse a uno mismo y ser coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y en muchas ocasiones, en esta sociedad que va tan rápida, no nos permitimos primero ni pensar, luego ni sentir y luego ni hacer lo que queremos, y en consecuencia ahí me da a mí la impresión que vamos perdiendo esa vulnerabilidad, esa autenticidad. Y yo creo que las abuelas, los abuelos han sido más auténticos a lo mejor que nosotros, que le habrán pasado peor en muchísimas cosas seguro, pero han encontrado una capacidad de sobrevivir y tirar adelante, que a lo mejor les hablamos de PNL o de coaching y dirán, eso, pero porque se lo han gestionado o lo han intentado gestionar. Después emocionalmente también hemos recibido ciertas herencias que hemos ido trabajando y queriendo gestionar de otras maneras, pero me parece muy importante sobre todo el trabajo que haces, volviendo a lo que decías antes, en las escuelas, porque todo nace ahí. Y si no tenemos referentes, generalmente la edad que se pone es hasta los 7 años, ¿no? Si en esa primera etapa no tenemos a los referentes suficientes y no sabemos gestionar ni nuestras emociones. Y muchas veces los docentes, los profes que hemos tenido, no han sabido, por los motivos que sean, no han podido ni han sabido gestionar sus emociones, y eso lo hemos acabado heredando los alumnos de pequeño. No sé si también entrenas a profesionales adultos o si vas directamente a los niños. No, yo de hecho con quien más estoy es con profesores. De hecho, justo ayer por la mañana estaba en una escuela muy grande con más de 30 profesores y claro, es que piensa que nosotros lideramos o acompañamos según los modelos de liderazgo, de acompañamiento que hemos tenido. O sea, todos llevamos nuestra mochila y los profesores son humanos también. Yo el otro día estaba en otro podcast, ¿no? Y una de las cosas más sí que decías, ¿no? Gente a lo mejor que critica más o se mete. Me reafirmo a lo que decía, por muy crítico que sea mi discurso, pero yo realmente pienso que toda persona que trabaje con arquitectura humana o con una persona ha de hacer un trabajo personal primero. Yo no puedo ir con mis heridas a acompañar infancia, porque mis heridas harán que no acompañe, sino que reaccione. Y la reacción va al límbico, y el límbico otra vez
y vuelvo a repetirme, o ataco o huyo, no es algo consciente, no es algo que yo digo, ok, lo hago así porque te respeto, sino que voy a protegerme. Entonces, sí, tenemos muchos maestros, tenemos maestros maravillosos, profesionales, cada vez más conscientes, Sí. hay que valorar mucho porque hay mucha crítica, y yo a veces he sido muy crítica, ¿no?, con las personas que acompañan a infancia, y quiero valorar todo este trabajo porque sí que hay personas muy comprometidas y muy preparadas, pero es verdad que aún en la sociedad en la que vivimos hay muy poca preparación emocional, nos vamos todo a lo cognitivo, pero es que el corazón o las heridas o las emociones son aquello que nos hacen reaccionar o acompañar. Entonces es importante, y yo aquí exijo o pido Sí. que haya realmente un trabajo previo emocional, de conciencia, de coherencia, de todas las personas que van a trabajar con infancia, porque es algo muy importante, es arquitectura humana, es semilla, son las raíces, y yo no puedo trabajar desde una poca tolerancia a la frustración, no puedo acompañar infancia sin aceptar, por ejemplo, la rabia. Una persona que no es capaz de sostener la rabia, ¿cómo va a trabajar con niños que están pues, explotando? Porque un niño, su reacción principal pasa por su sistema nervioso central, entonces ellos reaccionarán con este límbico del que hablamos tanto. Si yo no soy capaz de gestionar esto o de acompañar esto, me voy a colapsar. Entonces pasa lo que pasa, pues profesores desbordados, con una tasa de bajas impresionantes. Es que es un bien para la sociedad, tanto para los propios maestros como para los niños que son acompañados. Lo hablaba el otro día con una amiga, lo importante que sería, creo que lo estamos consiguiendo paso a paso, Sí. pero lo importante que sería, y te hablo ya, si quieres, a nivel de sistema Sí. capitalista que se nos ha Sí. impuesto hace un tiempo, que las escuelas, las universidades, todos los centros educativos invirtieran pues, en profesionales que acompañan, en este caso, a los profesores y a todo el equipo académico o docente, para precisamente después ahorrarse el dinero de las bajas. O sea, inviértelo antes, porque si no después te lo vas a acabar gastando en bajas, y te hablo desde un punto de vista muy crudo y, como te digo, Sí, desde lo económico, sí. pero obviamente si vamos a lo emocional y a lo lógico y coherente, es lo que mereceríamos todas las personas, una calidad de vida, prevención, no ir directamente a veía una obra de teatro, me hizo mucha gracia, que hablaban de las pastillas que se toman las personas, los tranquilizantes, y era una gran metáfora de la mierda de sociedad que estamos construyendo en muchos sectores, Sí. por cómo son las condiciones, porque halagas mucho al personal docente, me parece maravilloso que lo hagas, pero luego hablemos también de las condiciones que hay desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de horarios, desde un punto de vista de otros muchos De ratios, factores de todo, sí. que no se está gestionando como se debería No. gestionar. Estamos tratando muchos temas en realidad, Sí. pero para que entendamos la sociedad compleja en la que estamos, Sí. y que muchas veces por A, por B o por C no podemos, a veces por autoexigencias propias, a veces por las de fuera, no podemos pararnos a decir, no, yo es que, pues mira, hoy tengo rabia y bueno, las gestionar, que también está bien permitirse y otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que nos preguntemos qué está en nuestra mano, seamos profesionales como por cuenta ajena o por cuenta propia, y cómo podemos aportar a ese bienestar emocional desde un punto de vista neuronal, neurológico y de las estructuras que nos hemos creado. Y de corazón, que hablamos mucho de cerebro, pero también la importancia de un bienestar, de tú a tú, de te miro, de qué te sienta bien como persona. En el tema de las escuelas, y así para acabar, si quieres, con este tema, creo que estamos construyendo la casa por el tejado. Solo se hablan de metodologías, de materiales, de qué implantar, y nos olvidamos de la base, que es la conexión con el alumno. El otro día que estaba en esta escuela, he hecho proceso con maestros, con personal de comedor, con patios y con las familias, ¿no? Ha sido muy bonito porque ha sido como algo muy en común. Los profesores de comedor me decían que no había una presentación de ellos al alumno. Los alumnos de repente se encontraban a estas personas que directamente, ¿no? a golpe de pito, les decían que tenían que comérselo todo, que no sé qué. Bueno, los comedores es un drama, es igual. Y yo decía, pero ¿y en qué momento hay la conexión con la persona? Está esta ley de los 7 segundos, no sé si la conoces, que es que cuando tú conoces a alguien,
Tu cerebro tarda 7 segundos en pensar si esta persona es confiable o no. Si es confiable, entonces vas a estar abierto a que esa persona te pueda aportar algo. Puede ser una persona que aporte conocimiento, te aporte seguridad, porque claro, si es confiable, es segura. No nos damos este espacio en los centros con los niños. Nunca. El profesor, lo primero, y sobre todo en los institutos, lo primero que hace es pensar: yo voy a mostrarme que aquí mando yo para que me respeten desde el primer momento. Entramos en una lucha, y desde la lucha lo único que puede ganar es uno. Cuando tú luchas contra alguien, ¿quién gana? Pues yo creo que bajar un poquito todo el ritmo, no hay material, no hay proyecto, no hay recurso más importante que el humano. Y el humano es el que menos se está trabajando. Entonces, conexión siempre antes que corrección, porque es hacer toc-toc al cerebro derecho. Y los niños necesitan personas que los miren, y los profesores necesitan personas que los miren. Vayamos de las escuelas a los hogares. ¿Por qué es importante que, en este caso los adultos, hablemos de papá, mamá o la estructura familiar que haya, les digan a los hijos bien las cosas? ¿Qué efectos puede haber ahí desde lo positivo cuando sucede o desde lo negativo cuando sucede? Claro, pues primero los referentes que tienen. Los niños cuando son pequeños aprenden lo que está bien y lo que está mal según lo que les dicen sus referentes primeros, papá o mamá, de lo que está bien y lo que está mal. Después está en la base de la confianza. Al final, educar a un niño o acompañar a un niño es plantar una semilla. Si yo solo me quedo en el conductismo, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y solo me fijo en el comportamiento de mi hijo y no miro su necesidad, su creencia o sus emociones, voy a estar cortando fuegos. Pero cuando llegue el adolescente, entonces nos ponemos las manos en la cabeza, ¿no? Y decimos: ¡ay, Dios mío, esta juventud de hoy en día! Que cada generación pasa lo mismo, ¿no? Cada generación los adolescentes son horrorosos. Pues entonces la importancia de poder dar ejemplo. Si educar es aportar habilidades de vida, enseñar a vivir, es darte lo necesario para que el día que tú tengas que volar y no me necesites, que esta es la finalidad última, tengas las habilidades y los valores que necesites para tener una buena vida. Entendiendo buena vida, pues que te respetes a ti, respetes a las personas que tienes delante y respetes al entorno. Entonces, acompañar bien, con esta mirada respetuosa, digna y firme, porque es importante la firmeza. Los niños van a aprender un camino de buen trato, que es lo que falta mucho en esta sociedad. Estamos en una sociedad muy violenta y no nos tratamos bien los unos a los otros. Y esto tiene sus implicaciones. No hablemos de las tasas de suicidio en adolescencia, que están disparadas, están en el punto más alto de la historia. Los niños están solos. Por mucho teletrabajo que haya, no hay una presencia real. Hay hologramas de personas teletrabajando, teniendo que gestionar la casa, mirando el móvil. Los niños los ven de perfil. Un día dirán: ostras, tienes 2 ojos, porque es que entre lo rápido que pasamos y todo el rato mirando el móvil, no estamos para ellos. Hay una adicción a las redes desde bien pequeños muy elevada, entonces no hay presencia. Educar, vivir, necesita tiempo y presencia. Tenemos que revolucionar, hacer una revolución, porque estamos yendo a una sociedad que está cada vez más enferma. Lo de las pastillas que comentabas, es exagerado la cantidad de personas cada vez más jóvenes que necesitan pastillas para dormir. La salud mental es escandaloso lo que está pasando, y todo esto viene de cómo crecemos. Ha salido un estudio hace un par de años o 3 años en el Hospital del Mar de Barcelona que hablaba del impacto del trato que tenemos en los primeros años de vida con cómo impacta en la salud mental cuando somos adultos. Y dice que hay 5 comportamientos que producen, cuando estás expuesto a ellos, pueden producir tener 7 veces más de posibilidades de tener un trastorno mental o una enfermedad mental, entendiendo estrés postraumático, depresión, TCAs, etc. Estos comportamientos son abuso sexual, negligencia física, maltrato físico, negligencia emocional o maltrato emocional, ¿no? Abuso sexual, todos sabemos qué quiere decir. Negligencia emocional quiere decir invalidación
no seas tonto, o no te miro, o no atiendo, o simplemente no estoy ahí. De los 0 a los 6 años una persona no puede regularse por sí misma, necesita la corregulación. Si no hay un referente dispuesto a corregular o regulado, eso también puede pasar, esta persona no va, y esto es negligencia emocional. Maltrato emocional, pues eres tonta, eres idiota, no vales nada. A veces no hace falta ni insultos, simplemente el desprecio va mucho más allá de las palabras, ¿no? Maltrato físico, sabemos, golpes, palizas, me da igual que le llamemos colleja o que le llamemos como quieras, cualquier acto físico contra otra persona es un maltrato, es que al final, ¿no? Todo lo que yo te puedo hacer a ti que tú consideres una agresión es igual de agresión a otra persona, independientemente de la edad que tenga. Y la negligencia física es no aportar aquello que necesita una persona físicamente, o la comida, o la ropa, o una cama, un hogar donde dormir, o una higiene. La primera conducta o lo primero expuesto de una persona que provoca más, 7 veces más de enfermedad mental a la edad adulta, es el abuso sexual. La segunda es la negligencia emocional, antes del maltrato físico. Qué fuerte. Entonces, a tu pregunta, ¿no?, de qué importante es los referentes que tenemos, pues lo es todo, porque impacta directamente. Si hubiera mejor trato, mejor acompañamiento a la infancia, necesitaríamos menos médicos. Completamente, así es. Yo creo que estamos hablando de tantas cosas tan diferentes, sí, porque una vez más nos recordamos que la comunicación lo es todo, sea la uno consigo misma o en lo interpersonal o incluso en lo mediático, como nos explican las cosas. En este caso, en todos estos casos que hablas de ese estudio del Hospital del Mar y todos los problemas que tenemos socialmente, que estamos intentando solucionarlos, al menos soy una persona optimista y con confianza y creo que pues, a ver si el futuro que nos espera es mejor de lo que podía ser. ¿Cómo actúa la PNL en esto? O sea, no sé si has trabajado conjuntamente con papis e hijos o si por una parte los adultos, por otra parte los jóvenes. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer de, como decía, de estructura, en este caso lingüística, estructura mental, y alinearlo con la parte del sentir que decías tú del corazón? Claro, pues por ejemplo la PNL ayuda mucho a que la información que tú quieras dar llegue de la mejor forma posible, conociendo, por ejemplo, los sistemas representacionales de tu interlocutor. Pues eso tanto en el hogar como en las escuelas es súper importante, ¿no? Una persona que es muy visual, ¿no?, que decías, pues entonces le voy a tener recursos en casa o en el cole visuales para que esta persona le sea más fácil percibir la información. O si una persona es más auditiva, pues utilizar recursos auditivos. O kinestésica. Esto es muy importante porque siempre se ha penalizado a los niños que se movían mucho en clase. El típico niño que siempre va por la maquineta o que te dice que necesita ir al lavabo y se mueve mucho. Este niño necesita el movimiento para crear estas conexiones cerebrales. El conocimiento es básico. La PNL lo que te da es información de cómo gestionamos esta información, ¿no?, a la redundancia. Y por otro lado también entender cómo yo te puedo transmitir, por ejemplo, un deseo que tengo, ¿no? En vez de decírtelo, por eso en afirmaciones positivas, en vez de decirte no quiero que estés sentado, volvemos al elefante rosa, yo primero lo que se representa es yo no, pero sentado, pues lo que te voy a comunicar es quiero que te pongas de pie. Y esto es muy importante porque esto es un ejercicio que hago mucho con los maestros. Por ejemplo, si yo te repito afirmaciones de lo que no quiero que hagas, el abanico de lo que sí es inmenso y cada persona a lo mejor llegará a una conclusión diferente. Pues la PNL te enseña, por ejemplo, a expresar lo que sí, para que llegue a la otra persona, que esto pasa mucho en la sociedad. Estamos cansados de decir a la gente cómo no hacer las cosas. Ya basta. O sea, dejemos ya de poner el foco en lo que no debemos hacer y empecemos a poner el foco en lo que sí. La programación neurolingüística habla mucho del modelo de lenguaje en enfocarse a lo que sí. A lo que para que la otra persona, es que al final es comunicación eficaz. Luego hay un montón, ¿no?, los metaprogramas, entender qué es importante para ti, metaprograma de persona, o los filtros de diferencia, ¿no? Poder entender cómo gestionas tú o cómo ves el mundo
para poder equilibrarlo, porque al final la etiqueta, si te explica, si te calma, va muy bien, pero no te tiene que condicionar. Entonces, entender, vale, pues yo soy más, filtro de diferencia, filtro de igualdad, por ejemplo, es estas personas que se visten, tienen la misma camiseta de un montón de colores, ¿no? Y a mí me gusta ir siempre vestido igual. O la gente que va vestida, pues de colorinchis o tal, pues ¿quién tiene filtro de diferencia? Pues entender todo esto te hace entender también cómo te puedo presentar yo un proyecto a ti. Si a la persona que le voy a entregar un proyecto tiene un filtro de diferencia brutal, yo te voy a hacer un proyecto que te parezca a ti diferente, tal. Si sé que tú eres una persona con filtro de igualdad, pues te lo voy a hacer como muy... La PNL nos ayuda a poder comunicarnos mejor. Al final así, conociendo modelos de lenguaje. Me gusta esto que has dicho, ahora te meto Sí. en plan broma por Sí. relajar un poco el ambiente, ¿no? Yo soy de las personas, en verano, que tiene camiseta lisa de todos los colores. Ya te he visto que te reías cuando lo he dicho. Que luego me pongo camisa o depende del día, ¿no? Pero soy de esas personas que... Luego a lo mejor en invierno no se nota tanto, pero sí que después en invierno tengo camisas también lisas. O sea, un día decidí... porque me siento más cómodo y creo que pues habla mejor, o sea, sí, me siento más coherente y habla mejor de cómo me siento, liso. Perfecto. Hubo una época con rayas, hubo una época con logos, y ahora de momento, claro, en este presente estoy con esa perspectiva. Fantástico. Pues te has conocido, ¿no? Y has sido coherente con aquello que has sentido, maravilloso. Hay que hacerse preguntas, ¿no? Siempre. Siempre. Me has recordado, ahora que hablabas de estas reprogramaciones y de cómo vemos las cosas, cómo nos contamos las cosas, yo el primer día de clase generalmente hago un ejercicio y les pongo en la pantalla un PowerPoint, una presentación en la que pongo diferentes frases y es una historieta muy corta, muy absurda además. Una mujer va, una señora mayor va por la playa con un bañador rojo, se cruza con un señor, no ve la piedra y se acaba tropezando. Tú ahí te has imaginado, si has estado consciente, te has imaginado todo ese proceso, ¿no? De cómo la mujer va visualizas la playa, visualizas a la mujer, el color del bañador, a la piedra y se acaba cayendo. Y después les digo, la magia es inmortal, como segunda parte del ejercicio. Y yo les digo, ¿verdad que mucha gente no sabe definir lo que es la magia o que no cree en la magia y que después la palabra inmortal también es como súper relativa? Entonces me parece muy interesante cómo nos contamos las cosas, cómo visualizamos unas cosas, como sería la primera frase, el primer ejemplo, y cómo después tienes que hacerte preguntas para entender precisamente qué puede significar eso. Y luego les acabo explicando que la frase "la magia es inmortal" es una canción de Rosalén en la que habla de las hadas y se inventa un universo y acá uno de los versos es "la magia es inmortal". Entonces, depende del contexto, no depende de cómo tú cuentes las cosas, vas a entenderlas, no vas a entenderlas o vas a querer gestionarlas de una manera o de otra, ¿no? Esa lingüística, esa programación neurolingüística, cómo nos va a afectar en nuestro día a día y en nuestro entorno y nuestras posibilidades. Es que vamos todos con nuestras gafas y nuestros filtros. La realidad, ¿qué es la realidad? La realidad no existe, no sé cómo decírtelo. O sea, al final todos vamos con nuestras gafitas. ¿No? Una frase que me gusta mucho es: el mundo no es como es, el mundo es como somos. Nuestra vida no es como es, nuestra vida es como somos. O sea, al final, si yo fuera una persona aquí muy negativa, muy juzgona, saldría de aquí y diría, fíjate, mira Nacho, qué preguntas me hacían, ¿no? Estas personas que siempre están pensando la parte negativa de las cosas. Y otra persona, en la misma situación, diría, qué maravilla, qué cómoda me he sentido. Y es la misma situación. Al final es lo que nos contamos, qué historia te cuentas. O sea, lo que nos contamos impacta directamente a nuestras emociones y cómo me siento impacta directamente a cómo actúo. Entonces, al final, la importancia de hablarnos bien, hablarnos con cariño, hablarnos con amabilidad, con cuidado, ¿no? Cómo nos narramos la realidad. Yo espero que te hayas sentido más como en el segundo escenario que en el primero, aunque en realidad depende del día, o sea, unas cosas se gestionan más, mejor, menos, depende. Para ir acabando, voy a hacerte un test express de sí o no, pero si hay alguna cosa que has de matizar con alguna palabra. Vale, voy a intentar ser breve escueta, y venga. sencillo. Vale. Venga, ¿adaptas tu lenguaje según la persona con la que hablas? Sí. ¿Es importante hacerlo? Sí.
¿Pedir perdón a un hijo te hace perder autoridad? No, absolutamente no. ¿El humor es el mejor aliado en la crianza? Sí, es uno de los mejores. Completa la frase. Educar en positivo es... Mirar a la persona con dignidad y respeto, relacionarse con dignidad y respeto. ¿Detectas si alguien está apagado por su tono de voz aunque diga que esté bien? Sí, yo creo que eso es la mayoría, ¿no? Cuando nos llama nuestra madre y nos dice, hola, ¿qué te pasa? Nada. No, no. Sí. Y por último, ¿te cambia el estilo de hablar según si estás con tu madre, tu jefe, tu niño? Por supuesto. ¿Y hay que hacerlo? ¿Crees que es importante enfocar el mensaje, la manera como contamos las cosas? Como decías antes, si somos más visuales, más kinestésicos, auditivos. Si lo que quieres es crear un buen rapport, una buena conexión con la persona que tienes delante, sí, absolutamente. Si lo que quieres es sacarte de encima a la persona, entonces no lo adaptes. Rompes el rapport constantemente, la gente se va a sentir incómoda y se va a ir, que también es un mecanismo, ¿eh? Al final, cuando hablamos, yo cuando estudié información y hablo con mis alumnos de crear rapport o romper rapport, yo les digo, tanto a lo físico como lo verbal, si tú quieres crear un buen, o vendedores, hay mucha gente que está estudiando programación neurolingüística para vender, por ejemplo, en el marketing o así. Entonces, si tú quieres vender, adapta el lenguaje a la persona que va a recibirlo. Ahora, si tú estás en una reunión en que estás súper incómodo y sabes que perfectamente de ahí no vas a sacar nada, rompe rapport, rompe comunicación y no te intentes adaptar. Pero sí, normalmente la intención va a ser conectar con las personas. También supongo que al principio debe ser... o sea, esta pregunta que te hago es en base a las exigencias que a veces nos hacemos de esto lo comunicaré así con esta persona, esto así y esto tal. Supongo que hay que conocerse a uno mismo y tampoco exigirse, o sea, entender que yo me puedo comunicar contigo, por ejemplo, hoy aquí de una manera, Sí. pues con mi familia de otra, pero no a estar adaptando todo el rato, decir, no, ahora debe ser perfecto, impoluto, tal, sino saber dejarse llevar y Por entender cómo supuesto. La gestionar el autenticidad que lenguaje. hablabas tú, Nacho, es fundamental. O sea, yo soy Cindy contigo, con mis hijos, ¿no? Y mi esencia está ahí. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que mandar un mensaje a un público que yo no conozco cuál es, por ejemplo, en unas redes sociales, ¿no? Quiero hacer una comunicación, voy a tener en cuenta que hay gente que va a ser visual, auditiva y kinestésica y voy a adaptar mi lenguaje, no mi manera de comunicar. Es decir, yo voy a ser, pues como soy yo ya veis que muevo mucho las manos, no voy a cambiar esto, pero sí que voy a adaptar y voy a utilizar verbos que conecten con todo tipo de sistema representacional. Voy a utilizar lenguaje de infancia cuando hablo con infancia, porque no puedo verbalizar, pero voy a seguir con mi esencia. Tú eres quien eres, pero sí que es importante conocer que hay otras maneras de percibir la información y es un superpoder. No tiene que ser una limitación o una exigencia, no, es como, bueno, pues voy a jugar también el juego y el humor, que importante. Entonces, sabiendo cómo recibir la información el resto de personas, adapta, pero sin perder la esencia nunca. ¿Cómo es el lenguaje de infancia? Que me ha gustado esto. El lenguaje de infancia es conociendo estructura cerebral y adaptando a los niños y a las niñas, hablando de emociones. Mira, por ejemplo, yo acabo de sacar un cuentito que se llama Mariposas en el cole, que habla de la vinculación emocional en el momento en el que empiezan el cole los niños. Pues lenguaje de infancia, primero es validar mucho, ¿no? Veo que o creo ver que estás de una determinada manera. Lenguaje de infancia es cortito, sin dar muchas explicaciones. Hay papás que hacen y mamás que hacen, sobre todo papás, te tengo que decir, unas charlas inmensas a los niños que duran minutos hablando de... No, es veo o creo ver que estás de una determinada manera, poder expresar lo que yo necesito de ti. En ese momento pues estaría bien para mí que fueras a buscar el vaso de agua, sin alargarlo, y después saber que los niños hay conceptos que aún, como no tienen el sistema prefrontal desarrollado, no entienden. Entonces, cuando hablamos de la muerte, por ejemplo, con un lenguaje sencillo, nunca mintiendo, pero con un lenguaje sencillo, a veces omitiendo según qué información, acompañando mucho emocionalmente. O sea, al final es permitirte ver a la otra persona, porque si cada uno fuera solo con, es que es mi manera de comunicarme y no me muevo, estaríamos, no habría conexión. Esa frase de Goethe creo que dice que ver al otro en cómo podría llegar a ser, no desde la limitación, ¿no? O sea, dar el potencial a la persona que
que merece, y ya no solamente a los niños y niñas, que obviamente sí, sino en realidad a todas las personas, y sea de nuestra edad, más mayores, o incluso de la tercera edad, como muchas veces, Claro. también por cuestiones límbicas y por cómo se ha ido desarrollando toda esa estructura cerebral, como también necesitan un refuerzo, un acompañamiento. Otro temazo. Una mirada de... Y lo que son tanto los niños con 2, 3, 5, 10 años es suficiente y es maravilloso. Muchas veces nos comunicamos con ellos para prepararlos a que sean o son proyectos de adulto. Lo que son ahora, igual que lo que eres tú, lo que soy yo hoy, es maravilloso y es suficiente. Y hay que honrar, respetar y dignificar con nuestro trato a la persona que es hoy en día esa persona. El fin no justifica los medios. Completamente. En el trato con las personas. Sí. ¿Van a haber más libros, más cuentitos? Pues espero que sí, espero que sí. Yo tengo 2 libros, uno es Al otro lado de la piel, que es un libro de poemas, que transita este momento que te he comentado antes, pues más de removimiento interior. Mariposas en el cole es una petición que me hace Duomo, que es la editorial para trabajar la vinculación emocional. Y a ver si ya en mi mente ahí enchegando pues un librito que hable sobre la ternura, de cómo enseñar a mirar la vida con ternura a nuestros pequeñines, que es muy importante. Si miráramos con más ternura, otra historia estaría pasando hoy en día. Entonces la importancia de entrenar la mirada tierna. Qué bueno, qué necesario. Y, o sea, tanto el concepto mirada ya es uno, Sí. ¿no? El poder mirarnos, yo creo que no nos miramos suficiente. Y encima esa mirada tierna, o sea, te acompaño con la mirada, te quiero abrazar con la mirada. Es muy bonito poder abrazarse con la mirada, sentir a partir de eso, reflejarse uno al otro. Y pues a los más peques, como dices tú, los pequeñines, me parece importantísimo que lo sepan y que ya pues aprendan desde ahí, aprendan desde su potencial y desde cómo lo que les espera, que como a todos va a ser complejo, pero si tienes herramientas desde lo más básico, pues es fantástico. Vivimos rodeados de milagros. Deberíamos enfocarnos más en deleitarnos. La vida realmente es un milagro, desde la concepción, de cómo la probabilidad que hay de ser concebido, hasta todo lo que pasa a nuestro alrededor, es una auténtica maravilla. Poder dedicarnos un tiempito al día en honrar y celebrar lo que es vivir, nos ayudaría mucho a transitar momentos difíciles de la vida. Completamente. Que el ruido que nos imponen, que el miedo que nos imponen, no se nos olvide precisamente que el ser humano como tal forma parte de una naturaleza, forma parte de un conjunto de biología que nos hace, es que es nuestro propio cuerpo, cuántos miles de millones de todo tenemos dentro, ese ecosistema que tenemos como cuerpo, y que por mucho que hayan guerras, que ha originado el ser humano, por mucho que hayan pues catástrofes que a veces sí origina la naturaleza, pues que recordemos que venimos, un día nacemos, otro día nos vamos, y que donde estamos de prestado hace millones de años que está existiendo. Entonces, que al menos que no nos sintamos egocéntricos, sino que digamos, es verdad que estamos un ratito por aquí, vayamos a ver cómo poder hacer esa programación neurolingüística para adaptarnos mejor a nosotros mismos y al entorno. Totalmente. Te agradezco, Cindy, este ratito. Gracias a ti. Yo creo que hemos aprendido mucho y estamos en contacto para más cosas, segurísimo. Cuando quieras, aquí estoy. Gracias, Nacho. A ti.